nadie te lo ha dicho así de claro, pero tú también eres un libro abierto. Crees que tus pensamientos son un refugio impenetrable, que tu silencio es suficiente para mantener tus debilidades a salvo. Te equivocas. Cada vez que cruzas una mirada, cada vez que apartas los ojos, cada vez que tu respiración se acelera, estás revelando capítulos enteros de tu historia. Te guste o no, todo el mundo deja huellas. Huellas invisibles para la mayoría, pero evidentes para quien sabe dónde buscar. Quizá ahora mismo estás convencido de que a ti no te pueden descifrar, que nadie tiene el poder de desnudar tu mente con un solo vistazo. Y ese convencimiento es la primera grieta. La arrogancia siempre ha sido la señal más clara de que alguien tiene algo que ocultar. Lo que no comprendes es que tu propia seguridad es un disfraz de papel, tan frágil que se deshace ante quien domina el arte de la observación. Y ese arte, por si no lo sabías, no es un invento moderno. Lleva siglos alimentándose en la penumbra, afinándose en los pasillos del poder, en los conciliábulos secretos donde se decide el destino de quienes jamás sospechan que su voluntad ya no les pertenece. Maquiavelo lo comprendió antes que nadie. La mente humana es un terreno previsible, un tablero de piezas que se mueven según impulsos que ni siquiera su dueño controla. Puedes fingir todo lo que quieras, puedes repetir tus mentiras hasta convencerte de que son verdad, pero siempre hay un gesto, un parpadeo, un suspiro que te traiciona. Y cuando alguien sabe interpretar esas señales, tu voluntad se convierte en un juguete. Imagina por un instante que pudieras mirar a cualquiera y sin mediar palabra, saber qué clase de miedos le carcomen por dentro. Que pudieras notar la tensión que precede a una mentira, que detectaras la avaricia agazapada tras una sonrisa de cortesía, que pudieras reconocer en segundos si estás ante un aliado o un enemigo. ¿Te parece exagerado? No lo es. De hecho, si no lo haces tú, alguien más lo hará contigo. Mientras tú juegas a parecer indiferente, hay quienes se especializan en atravesar esa barrera de indiferencia con un método tan preciso que casi parece una herejía. La mayoría nunca sospecha que está siendo leída. Tú mismo, mientras escuchas esto, te preguntas si ahora mismo estás enviando señales de las que no eres consciente. Y te aseguro que sí. La psicología es un cuchillo con doble filo. Puede salvarte de la manipulación o puede convertirte en la marioneta de quien sepa usarla. Nadie quiere admitirlo, pero todos estamos expuestos. Cada hábito que repites, cada reacción automática, cada mínima alteración en tu respiración, delata tu verdadero estado interior. Puedes vestir con el traje más caro, ensayar el discurso más convincente, pero si no entiendes cómo funcionas, cualquiera con el conocimiento adecuado puede desmantelar tus defensas, como si fueran de papel. Este es el gran secreto que Maquiavelo comprendió con un pragmatismo que rozaba la crueldad. El hombre que sabe mirar más allá de las apariencias tiene ventaja sobre cualquier otro. No importa cuán alto se crea tu adversario, cuán refinada sea su educación, cuán impenetrable parezca su fachada. Todos los humanos obedecen los mismos resortes primitivos, y quien aprende a detectarlos puede dirigirlos como un pastor guía a su rebaño. Quizá ahora pienses que exagero. Tal vez quieras creer que tú eres diferente, que tu mente es un laberinto sin salida, un lugar inaccesible incluso para los más perspicaces. Pero te voy a decir algo que no vas a olvidar. No existe ningún muro interno que no se pueda derribar con la observación adecuada. Y lo más inquietante es que muchas veces serás tú mismo quien ofrezca las pistas necesarias. A veces basta con un silencio incómodo para que tu mente empiece a delatarte.
A veces basta con nombrar la palabra exacta, la que roza la herida que llevas años intentando ocultar, para que tu mirada pierda la compostura y tus gestos empiecen a suplicar que cambie de tema. Eso es lo que hace de este conocimiento un arma. No necesita fuerza, ni gritos, ni amenazas, solo precisión. Solo saber mirar donde los demás apartan los ojos. Y aquí estás, escuchando, quizás sin querer aceptar que mientras te hablo, ya estás revisando tus propios gestos, preguntándote si tú también eres así de evidente. La respuesta es simple. Todos lo somos, solo que muy pocos se atreven a reconocerlo. La verdadera cuestión no es si alguien puede leerte, sino ¿qué vas a hacer tú con este conocimiento? Porque hoy voy a revelarte 7 maneras de desnudar a cualquier persona sin que se percate. 7 estrategias que combinan la ciencia de la psicología con el instinto depredador que Maquiavelo cultivó en sus tratados. Y mientras otros siguen creyendo que basta con sonreír para ocultar su verdadera naturaleza, tú aprenderás a desmontarles con una mirada. Este conocimiento no es para todos. No es para los que prefieren seguir viviendo en la comodidad de la ignorancia, creyendo que su voluntad es suya y que sus secretos duermen seguros bajo llave. Este conocimiento es para los que se atreven a mirar de frente la vulnerabilidad humana y entender que, en el fondo, todos somos igual de transparentes cuando alguien sabe dónde buscar. Ahora bien, no te equivoques. Dominar este arte no te convierte en un monstruo, te convierte en alguien despierto, alguien que ha decidido dejar de ser la presa, alguien que ha comprendido que, si no eres tú quien aprende a leer, tarde o temprano serás leído por otros. Hoy vas a descubrir cómo reconocer a un mentiroso antes de que abra la boca, cómo identificar la inseguridad que se oculta tras una fanfarronada, cómo percibir el desprecio disfrazado de cortesía. Vas a aprender a detectar la ansiedad que precede al engaño, la microexpresión que delata un deseo inconfesable, el lenguaje corporal que contradice cada palabra. Y cuando lo hagas, comprenderás por qué este conocimiento siempre ha sido reservado para quienes entienden que el poder no se grita, se ejerce en silencio. Si estás dispuesto, si quieres abrir los ojos y aceptar que todos jugamos un papel, pero pocos saben reconocer el verdadero guión, quédate, porque en los próximos minutos vas a recibir las 7 llaves que pueden abrir cualquier mente. 7 maneras de leer a cualquier persona al instante. 7 armas invisibles que Maquiavelo habría entregado a sus discípulos si hubiera vivido en nuestra época. Y cuando termines este vídeo, ya nada volverá a ser igual. Y mientras piensas que esto es todo, que ya conoces los mecanismos esenciales para descifrar las intenciones ajenas, déjame decirte que apenas estás rascando la superficie. Porque si hay un territorio más revelador que el cuerpo o la voz, es el silencio. El silencio no es ausencia de información. Es un contenedor invisible donde el miedo y la ambición se agitan con más violencia que en cualquier palabra. Maquiavelo entendió que el silencio es un arma más refinada que la mentira y mucho más útil que cualquier promesa. Observa a quien guarda silencio cuando debería hablar. Fíjate en quien cambia de tema con una calma estudiada, en quien sonríe mientras sus ojos se endurecen. La verdadera información no está en lo que se dice, sino en lo que se calla con tanto esmero que casi parece natural. Quizá no te hayas dado cuenta, pero el silencio tiene matices. Está el silencio nervioso, ese que se cuela entre frases cuando la mente busca desesperada una excusa creíble. Está el silencio calculado, la pausa que se prolonga solo lo necesario para recordarte que el otro tiene el poder de concederte o negarte su atención. Está el silencio incómodo, cuando la conversación tropieza con una verdad
que nadie se atreve a nombrar. Y está el silencio, que ya es una declaración, ese que Maquiavelo describiría como la confirmación tácita de un crimen no confesado. Si quieres comprender a alguien de verdad, aprende a escuchar lo que su silencio está gritando. Pero hay algo más profundo, algo que pocos se atreven a mirar de frente: la manera en que cada persona administra su vulnerabilidad. Todos, absolutamente todos, llevan consigo un inventario secreto de heridas que determinan cómo reaccionan ante la presión. Algunos esconden esas heridas tras una fachada de autosuficiencia, convencidos de que la arrogancia es suficiente para intimidar a quien ose acercarse demasiado. Otros prefieren camuflarlas bajo un aire de generosidad que, en realidad, no es más que una transacción disfrazada. Te ofrezco mi amabilidad si tú prometes no tocar aquello que me desgarra. Y luego están los que usan la victimización como un escudo. Ellos creen que si exhiben sus desgracias con suficiente dramatismo, nadie sospechará de su capacidad para manipular. Aprender a leer la vulnerabilidad no es un ejercicio de crueldad, sino de lucidez. Porque quien sabe detectar la herida oculta entiende de inmediato cuáles son las palancas que mueven a su interlocutor. No te confundas. Todo el mundo tiene una. A veces es un recuerdo de humillación que nunca se cerró. Otras es una ambición tan desmedida que ni siquiera su dueño se atreve a confesarla. Y otras tantas es el miedo persistente de no ser suficiente, de ser irrelevante. La mayoría de las relaciones humanas, por sofisticadas que aparenten ser, se reducen a estos impulsos primitivos que nadie reconoce en voz alta. Y si tú eres capaz de percibirlos, de interpretarlos sin emitir un solo juicio, tendrás más poder del que imaginas. Y sin embargo hay un matiz todavía más inquietante: la forma en que las personas reaccionan cuando se sienten observadas. Puedes verlo en los gestos que surgen de manera reflejo: la mano que busca acomodarse la manga, el labio que se humedece, los hombros que se alzan con discreción para proteger la garganta, los párpados que parpadean con un ritmo errático. ¿Crees que son tics sin importancia? No lo son. Cada uno de esos movimientos es una confesión involuntaria de inseguridad. Maquiavelo escribiría que en esos momentos se desnuda el alma, porque nadie puede controlar su biología cuando siente que su máscara está resquebrajándose. Aquí viene otra verdad incómoda. La manera más eficaz de arrancar información no es preguntar, sino observar cómo reacciona el otro al silencio prolongado. Cuando dejes que un vacío se instale entre vosotros, verás cómo su mente busca llenarlo con cualquier cosa que le devuelva la ilusión de control. Quizá te cuente una anécdota que no venía a cuento. Tal vez empiece a justificarse por un error que tú ni siquiera habías mencionado. O puede que, simplemente, su respiración se acelere, delatando que algo dentro de él se siente expuesto. Esa reacción vale más que 1000 palabras ensayadas. Y si quieres llevar este conocimiento un paso más allá, presta atención a un detalle que casi nadie considera: el orden en que una persona revela su historia. La mayoría cree que lo relevante está en los grandes acontecimientos: dónde nacieron, qué estudiaron, con quién se relacionan. Pero el auténtico mapa de su psique se traza en la forma en que deciden narrar su pasado. Fíjate qué parte de su historia cuentan primero, qué datos omiten con pudor, qué episodios repiten con una sonrisa tensa que no engaña a quien sabe mirar. El relato biográfico no es una cronología, es un catálogo de traumas, aspiraciones y justificaciones. Aprender a descifrar ese orden es como robarles las llaves de su propia conciencia. Mientras la mayoría sigue creyendo que se definen por su aspecto o su título, la verdad es mucho más simple y por eso mismo más brutal.
Somos el resultado de los relatos que elegimos contar y de los que decidimos enterrar. Y cuando comprendes esto, cada conversación deja de ser un intercambio trivial y se convierte en un mapa topográfico de la psique humana. Cada pausa, cada palabra cuidadosamente elegida, cada broma que enmascara una confesión, todo se convierte en una pista. Esto no es teoría vacía. Es la práctica silenciosa que separa a quien vive a merced de las apariencias de quien aprende a leer las corrientes subterráneas donde se decide todo. La psicología, bien utilizada, es un arma más letal que cualquier amenaza, porque desarma sin violencia, porque cuando alguien sabe que lo estás leyendo, su voluntad se fragmenta en 1000 excusas que ya no convencen ni a quien las emite. Así que ahora dime, ¿estás dispuesto a mirar a los demás con esta claridad? Porque cuando aprendes a ver lo que tanto se esfuerzan por ocultar, también te obligas a reconocer lo que tú mismo has estado negando. Este conocimiento no te hace intocable, te hace responsable. Responsable de saber más de lo que otros están preparados para aceptar. Responsable de usarlo con precisión y cuando sea necesario, con compasión. Pero si no lo utilizas, no te engañes. Habrá otros que sí lo hagan. Otros que no duden en explotar tu ceguera mientras tú te consuelas con pensar que las apariencias bastan. Porque la verdad más incómoda de todas es que, mientras sigas ignorando estos mecanismos, seguirás siendo la pieza más predecible de un tablero que ni siquiera sabías que existía. Y créeme, no hay lugar más peligroso que ese. ChatGPT Plus, y ahora que has llegado hasta aquí, que has soportado esta verdad cruda sin apartar la mirada, quiero que te hagas una última pregunta. ¿Qué vas a hacer con todo esto que acabas de descubrir? Porque saber leer a las personas no es un talento ornamental que se exhibe en una conversación elegante. Es un privilegio que exige coraje. El coraje de entender que cada mirada, cada silencio, cada palabra que cruza tu camino, contiene una invitación peligrosa, la invitación a ver la esencia desnuda de quien tienes delante. La mayoría prefiere no aceptar esa invitación. Viven convencidos de que ignorar la verdad es más cómodo que cargar con ella. Pero la comodidad es un lujo de los ingenuos. Si has llegado hasta este punto, es porque tú no eres uno de ellos. Tú has decidido que prefieres la incomodidad de la lucidez antes que el consuelo barato de la ceguera. Y es precisamente aquí donde se esconde la paradoja más fascinante. Cuanto más aprendes a leer a los demás, más evidente se vuelve tu propia transparencia. Porque comprender la fragilidad ajena es un espejo que te recuerda la tuya. Y eso no debería asustarte, sino liberarte. Piensa en esto. Todos caminamos con las mismas grietas, las mismas carencias, las mismas cicatrices que tratamos de disimular bajo gestos de suficiencia. Nadie escapa de esa condición humana. La diferencia es que unos aprenden a reconocerla y otros prefieren fingir que no existe. Hoy has cruzado la línea. Ya no puedes volver a mirar a nadie, ni a ti mismo. Del mismo modo, aquí termina este recorrido. Pero si crees que esta es la última frontera, estás equivocado. El verdadero conocimiento no es un destino, sino un territorio en perpetuo movimiento. Cada persona que conozcas a partir de ahora será un nuevo mapa que descifrar, una nueva oportunidad de comprobar cuánta verdad puedes soportar sin romperte. Porque, escúchame bien, quien aprende a leer, también aprende a cargar con el peso de todo lo que descubre. Ese es el precio de la lucidez. Y si me preguntas, es el precio más digno que se puede pagar. Ahora quiero proponerte algo que no todos aceptarán. Si de verdad sientes que este conocimiento merece ser compartido con más personas que siguen caminando con los ojos vendados,
Suscríbete. Sí, hazlo ahora, antes de que tu mente vuelva a sumergirse en la niebla de lo cotidiano. Suscribirte es más que un gesto mecánico. Es un recordatorio silencioso de que has elegido el lado de quienes prefieren ver aunque duela. Y quiero que dejes en los comentarios una frase que solo los que llegaron hasta aquí entenderán. Escribe: la claridad es mi ventaja. Quiero saber cuántos de vosotros habéis tenido el valor de escuchar hasta el último susurro de este mensaje. Te dirán que todo esto es excesivo, que la vida es más simple, que la gente es más honesta de lo que aquí he descrito. Déjales creerlo, porque mientras ellos se aferran a esa ilusión, tú estarás preparado. Y cuando el momento llegue, cuando alguien intente envolverte en sus disfraces, tú serás quien contemple su núcleo más verdadero, con la serenidad de quien ya sabe que nada humano es del todo opaco. Aquí me despido, pero recuerda esto: las mentes que se leen con más facilidad suelen ser las que más ruido hacen para distraerte. Aprende a mirar en silencio, aprende a descifrar sin anunciarlo. Y sobre todo, no olvides nunca que, en un mundo que se desvive por parecer, tu capacidad de ver es el único poder que no podrán arrebatarte. Nos veremos pronto, en el próximo susurro de conocimiento. Y hasta entonces, mantente alerta, porque allá afuera, mientras tú escuchas este mensaje, alguien está convencido de que su máscara sigue intacta. No se la quites de golpe. Déjale la ilusión hasta que tú decidas lo contrario.